Todo lo que los hombres naturales hacen es malo. Por Jonathan Edwards. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 11 y 12. El apóstol en toda la primera parte de esta epístola toma el transcurso de fijar la doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo solamente, y de demostrar que ningún hombre puede ser justificado por sus propias obras. Y para ello, desde el principio de la epístola hasta este punto, insiste en mostrar que todo el mundo está completamente bajo el pecado, y por ese motivo no pueden ser justificados por sus obras, o por cualquier cosa, excepto por la fe en un Salvador. En Romanos 1 mostró cómo los gentiles estaban bajo el pecado. En Romanos 2 mostró cómo los judíos están bajo el pecado. Al principio de este capítulo, él responde una objeción, y en Romanos 2:9 resume el tema. ¿Qué, pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo el pecado. Y después demuestra lo que estuvo reiterando usando el Antiguo Testamento. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los pasajes aquí citados del Antiguo Testamento son para demostrar tres cosas. Primero, que la humanidad es universalmente pecaminosa y que todos están corrompidos. Esto es principalmente señalado en Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Segundo, que no solo están corrompidos, sino que todos están totalmente corrompidos en toda parte. Esto es indicado en las citaciones de Romanos 3, del 13 al 15, donde varias partes del cuerpo son mencionadas. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Tercero, que todos no solo están corrompidos por todas partes, sino que lo están en un grado extremo, hasta no tener ninguna bondad y solamente maldad, y eso hasta el grado más terrible. Y esto es indicado en Romanos 3, del 16 al 18. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En el texto hay 5 cosas predicadas sobre los hombres naturales. 1. Que no entienden. Ejemplo. No conocen a Dios, ni saben cómo buscarlo o servirlo. Los hombres naturales, muchos de ellos, son enseñados a respecto de Dios y de sus caminos, pero no tienen entendimiento, ni tienen conocimiento, ni aprenderán. 2. Que ellos no buscan a Dios. Muchos de ellos parecen buscar a Dios, atienden a las ordenanzas de la religión, sí, y algunos de ellos tienen sus mentes bastante comprometidas en ello, pero aún así no buscan a Dios. Pueden orar a Dios con empeño y suplicarle por misericordia, pero aún así no buscan a Dios. Ellos se buscan a sí mismos y no a Dios. 3. Que todos ellos se desviaron del camino. Los hombres naturales pueden parecer externamente estar a camino de sus deberes. Pueden ser muy concienzudos y nadie que los ve podría ser capaz de decir que ellos van por el camino que deberían. Pero aún así, en realidad, no están en el camino correcto, sino que están fuera del camino, hasta en esos mismos deberes de la religión que parecen correctos por la apariencia externa. Ellos están yendo en caminos equivocados. 4. A una se hicieron inútiles. Todos los hombres naturales son inútiles, son siervos inútiles. Aunque algunos parezcan ser religiosos, aún así no sirven a Dios, sino que en todo lo que hacen sirven a otros dueños. Sí, sirven a los enemigos de Dios. 5.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muchos hombres naturales parecen hacer muchas cosas que son buenas. Se ocupan de sus deberes estrictamente. Muchos hacen bastante en la religión. Algunos hombres naturales hacen mucha cosa para el beneficio de sus semejantes. Algunos hombres naturales pueden ser hombres de gran bien para el público. Pero aún así no hay ninguno de ellos que haga el bien. No, ni siquiera uno. Doctrina. Todo lo que los hombres naturales hacen está mal. Para aclarar este punto primero mostraré qué es aquello por lo que se puede denominar alguna cosa buena o mala. Segundo, postularé algunas cosas para prevenir un mal entendido de la doctrina. Tercero, daré razones de la doctrina. Cuarto, mostraré cómo esto es verdadero de varios tipos de las artes de los hombres naturales. Primero, puede ser indagado qué es aquello por lo que cualquier cosa es denominada buena o mala. Respuesta. Es su conformidad o disconformidad con su propia regla. Cada vez que se dice que una cosa es en algún respecto buena o mala, es con respecto a alguna regla. Si no hubiese ninguna regla por la que las cosas fuesen reguladas, nada podría ser denominado ni bueno ni malo, porque en tal caso no se podría decir de nada que está o de acuerdo o en desacuerdo con la regla. Romanos 4:15. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. De modo que se dice que las acciones de los hombres son buenas o malas con respecto a la regla adecuada de las acciones de los hombres, la cual es la regla de la ley de Dios. La voluntad de Dios, revelada por la luz de la razón o por su palabra, es la propia regla de las acciones de los hombres. Esta voluntad de Dios, como es revelada en las obras de Dios y por la luz de la naturaleza, es llamada de la regla de la buena razón. Y la otra es la regla de la palabra de Dios. Entre estas hay la más perfecta armonía y consenso. Ahora, no hay nada que los hombres naturales hagan excepto lo que está mal, pues está en desacuerdo con esta regla. Ni una cosa que ningún hombre natural jamás haga es bueno o de acuerdo a la regla que Dios nos dio para que la practicásemos, sino que todos los actos que son propiamente humanos, o que son hechos por un hombre natural como causa por consejo, está mal, está en desacuerdo con la regla, y en muchos respectos contrario a ella. Prosigo. Segundo, a postular algunas cosas para evitar un malentendido de la doctrina. Primero, los hombres naturales hacen cosas que son negativamente y comparativamente buenas. Ejemplo, ellos pueden hacer cosas mediante las que evitan cosas que son mucho peores. Todo lo que un hombre natural hace es pecaminoso, pero aún así hay grados de pecaminosidad. Algunos hombres naturales viven mucho más en pecaminosidad que otros. Los hombres naturales tienen ese poder con el que pueden evitar muchos pecados, y en la medida en que hagan así, lo que hacen es bueno, es negativamente así, aunque no hay ninguna bondad positiva en lo que hacen. Aún así hay esto en ello, que hay maldad que es evitada. Así, cuando los hombres naturales evitan voluntariamente hacer lo que es directamente contrario a un mandato conocido de Dios, se puede decir que hacen bien. Así, cuando los hombres son castos, sobrios y moderados, se puede decir que hacen cosas que están bien, ya que evitan lascivia y embriaguez y otros vicios semejantes que son pecados muy hediondos. Lo que hacen es comparativamente bien, no es en sí tan malo como lo que evitan. De modo que los hombres naturales, cuando atienden a deberes externos del mejor modo posible, ellos hacen lo que es comparativamente bueno, pues evitan con ello lo que sería una desobediencia voluntaria, directa, al mandato de Dios cuanto a sus acciones, lo cual sería mucho más pecaminoso. Pero aún así, lo que un hombre natural hace, considerándolo en lo absoluto, es malo. La senda en la que un hombre camina puede ser comparativamente recta, comparada con algunas otras sendas, pero aún así la senda en la que él va puede, no obstante, estar torcida. De sendas torcidas pueden haber muchas diferencias,
Algunas pueden ser mucho menos torcidas que otras, a fin de evitar muchas curvas grandes que hay en otras, pero no está recta. Segundo, un hombre natural puede hacer cosas que son externamente y naturalmente buenas, o pueden hacer lo que es bueno cuanto al asunto de sus acciones. Así, cuando un hombre natural dice la verdad, cuando es justo en sus relaciones, cuando da al pobre, hace esas cosas que están bien cuanto a ellos se refiere, aunque totalmente malas cuanto a la manera en que las hacen. Cuanto a lo que es visible en la acción, está bien, aquello que es, por decir así, el cuerpo de esa acción. Pero si mirásemos al principio y objetivo interno, lo cual es, por decir así, el alma del acto, y es lo que Dios mira, y a lo que la regla principalmente se refiere, está totalmente mal. Tercero, los hombres naturales hacen cosas que son buenas en este respecto. Por ejemplo, que ellos hacen cosas que probablemente resultarán en el bien de sus almas. Los hombres naturales pueden buscar el bien de sus almas, pues son influenciados por el amor propio. El amor propio puede hacer con que deseen y busquen sus felicidades eternas, como también la felicidad temporal. Y hay muchos tipos de medios que los hombres usan con el fin de llegar a este objetivo y de esos medios. Hay algunos que probablemente lo consigan, y otros que probablemente no, y por lo tanto, en este respecto, de algunos medios que los hombres naturales usan, puede decirse que son buenos y otros malos. Así, el que busca su salvación al atender a todas las ordenanzas designadas por Cristo, observando y luchando en ello, y rechazando todas las formas de pecados conocidos, y cumpliendo en lo que respecta a ellos con todos los deberes conocidos, puede ser dicho en este respecto que está buscando de la manera correcta. Pero los papistas que buscan la salvación al orar a la Virgen María, y a los santos y a los ángeles, y yendo al sacerdote para confesar sus pecados y buscar que les sean perdonados, y cosas semejantes, ellos la buscan de manera equivocada. Y luego, cuando las personas al buscar la salvación dan atención a la tentación de dejar de ir a la reunión, dan espacio para pensamientos y ejercicios blasfemos del corazón, o no reforman sus vidas, se puede decir que la buscan de manera equivocada. No que los hombres naturales buscando la salvación de una o de otra forma tenga alguna bondad en ello, pues todo lo que el hombre natural hace, sea de la manera que la busque, es pecado y por lo tanto malo. Pero el que la busca de la forma anterior, se dice que la busca de la manera correcta solamente en este respecto. Ejemplo, al tomar un curso que probablemente obtendrá su objetivo, mientras que las otras formas no. Lo que las personas hacen puede ser, al final, malo, o contrario a la regla de Dios que nos ha dado para que sigamos, y aún así, en este respecto, puede estar bien. Ejemplo, es la mejor forma en la que un hombre natural puede obtener este objetivo que busca, la obtención de la gracia de la conversión. Dios, quien es el soberano responsable por disponer de todas las cosas, puede, por su propia disposición arbitraria, hacer de estas cosas que son negativa y materialmente de acuerdo a sus mandatos, aunque al final sean malas, la forma en la que otorgará su gracia. Y por eso puede decirse que es la forma correcta de buscarla. Pero esta rectitud es de un tipo diferente del que es pretendido en la doctrina. Se dice de tal forma que es una manera buena de buscar la conversión, no tanto porque es de acuerdo a esa regla moral de vida por la que debemos ser regulados, estando sometidos a Dios como nuestro gobernador supremo, pero más bien es de acuerdo a una regla de prudencia, pues estaríamos buscando nuestro propio bien. La bondad que hay en ello es más bien una bondad más natural que moral. Se dice que las cosas son naturalmente buenas ya que llevan a la felicidad del hombre, o cosas naturales buenas son moralmente buenas, ya que están de acuerdo en la voluntad del legislador supremo y aceptable para él. Tal forma de los hombres naturales buscar la salvación, se dice que está bien o es bueno, pues probablemente resulte en sus felicidades, y no porque sus búsquedas tengan alguna bondad a la vista de Dios, o aceptabilidad para él. Prosigo ahora, tercero, a dar las razones de la doctrina.
y dejar el asunto claro. Debe ser recordado, como ya ha sido observado, que las cosas son denominadas o buenas o malas conforme a su acuerdo o desacuerdo con sus reglas. Y por lo tanto, para determinar hasta dónde las acciones de los hombres son buenas o malas, debemos considerar a qué es lo que la regla se refiere principalmente. Y se refiere a tres cosas, a saber, se refiere a un sujeto a ser regulado, y a una obra a ser realizada, y a un objetivo a ser obtenido. Y si consideramos la regla en lo que respecta a cualquiera una de estas cosas, demostrará claramente que todo lo que el hombre natural hace está mal. Aquí puede ser considerado, primero, que la principal cosa a la que la regla se refiere en el sujeto que es para ser regulado es el corazón. Y esto está totalmente mal en todo lo que los hombres naturales hacen. Dios, al dar a los hombres la regla de sus mandamientos santos y benditos, se refiere al hombre no meramente como a alguien capaz de estas y aquellas acciones externas, o como alguien dotado con una parte externa, corpórea, capaz de tales nociones y comportamientos físicas, sino como a una criatura que es dotada con un principio interno, invisible, de acción, como alguien que tiene un corazón y cuyas acciones surgen de la inclinación y elección. Considera el hombre solamente con respecto a su parte externa, y siendo capaz de acciones externas, y él no es más propiamente el sujeto de tal regla como Dios ha dado que una pieza de relojería, cuyos movimientos son mecánicos y que va con pesos y resortes, y no tiene ningún principio interno, espiritual, del cual sus movimientos proceden. Y por lo tanto, a lo que principalmente se refiere con la regla en el sujeto a ser regulado es el corazón, o el principio espiritual. Esto es a lo que primariamente respecta, y las acciones externas de los hombres son consideradas solamente en segundo lugar. Ejemplo, como procediendo de un principio interno, invisible, pues ellos ni son buenos ni malos de ninguna otra forma que de lo que surge de ahí. Nada en el hombre es bueno o malo de ninguna otra forma que al surgir alguna forma del corazón. No más que se puede decir de los movimientos de un reloj que son buenos o malos. Cristo nos ha enseñado que nada en el hombre es malo, sino solamente lo que sale de él, pues nos enseñó que no son las cosas que entran en un hombre, sino las que salen del hombre y salen del corazón y contaminan al hombre. Como Mateo 15:11, Mateo 15 del 15 al 20. Somos frecuentemente enseñados que nada es bueno a la vista de Dios como apenas saliendo del corazón. 1 Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Cuando los hombres piensan que sus propios caminos son rectos, Dios mira el corazón y los prueba para ver si sus caminos son rectos o no. Si el corazón no es recto, sean las acciones externas de los hombres que sean, no hay nada que hagan que sea bueno a la vista de Dios. Así leemos en el Salmo 78, del 34 al 35. Como los hijos de Israel buscaban a Dios y lo buscaban temprano, y recordaban que Dios era su roca, y el Dios Altísimo su Redentor. Ahora, aquí ellos hicieron sus deberes externamente. Lo que hicieron fue, cuanto a ello, correcto. Pero aún así estaba todo mal a la vista de Dios, como sigue en el verso siguiente. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían. Lisonjear y mentir no son cosas buenas. Especialmente lisonjear a Dios y mentir a Dios es extremadamente malo. Y después en el versículo siguiente es dada la razón por la que Dios los miraba tan mal, pues sus corazones no eran rectos con Él. Donde el corazón no es recto con Dios, nada está bien. Pero el corazón está totalmente mal en todo lo que un hombre natural hace, sean sus palabras, sus comportamientos externos que sean. Aún su corazón en todo está lejos de la regla, y completamente contrario a ella.
Él no hace nada de lo que hace desde un principio bueno. Por más que haya un deseo de agradar, no hay nada que surja desde alguna disposición o principio del corazón. Las acciones son buenas o malas principalmente conforme sean ejercicios de un principio bueno o corrupto en los hombres. Pero todas las acciones de un hombre natural proceden de un principio corrupto. Segundo, la cosa principal en que la regla respecta cuanto a la obra a ser realizada es un servicio espiritual a Dios, del cual todo lo que los hombres naturales hacen está muy lejos. Pues Dios no ha hecho al hombre solamente con un cuerpo de carne, sino que también sopló en él una substancia espiritual, que es su parte principal por la que su naturaleza es habilitada y exaltada sobre las criaturas brutas. De modo que es un servicio espiritual y no corporal que Dios principalmente mira y requiere del hombre. Toda regla respecta a alguna obra a ser realizada. Si no hubiese ninguna obra a ser realizada, no habría necesidad de una regla que orientase en su realización. Pero la obra a ser realizada, la regla que Dios ha dado al hombre, respecta principalmente a un servicio espiritual a Dios. Él que nos ha dado la regla, nos la ha dado para que nos dirija en el servicio del legislador de la regla. Y eso no significa principalmente que deberíamos servirlo con nuestros cuerpos, sino con nuestros espíritus, el cual es nuestra parte principal. Pues Dios nos hizo no solamente con cuerpos animales, sino con almas racionales, inmortales, para ese objetivo de poder servirlo, y servirlo no solamente con nuestros cuerpos, sino con nuestras almas. La obra de la que la regla orienta es la piedad, pero ésta se distingue del ejercicio corporal. 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pero los hombres naturales en nada que hacen proporcionan a Dios un servicio espiritual, aunque sean tan religiosos como nunca, tan morales como nunca, y tan exactos en sus caminos de obediencia en deberes como nunca, aún así esto es insuficiente. En eso la vida y el alma de la religión y deber es insuficiente. Eso que ellos hacen en la religión no es ni espiritual ni un servicio a Dios. Lo que hacen en la religión no es espiritual. Esto es evidente por lo que fue dicho anteriormente, particularmente si están destituidos de un principio espiritual en el corazón. Ellos también estarán inevitablemente destituidos de ejercicios espirituales, pues no puede haber ningún ejercicio sin un principio. Por mucho que los hombres naturales parezcan hacer en la religión, no hay ninguna acción recta o santa del corazón. No hay ni un movimiento o ejercicio bueno del alma. Cuando ellos oran, cuando leen y cuando escuchan, o cuando dan limosna, o hacen actos de honestidad moral y justicia, no hay ningún ejercicio espiritual, interno, bueno, que acompaña tal comportamiento externo. Hay un curso y serie de acción externo aparentemente bueno, pero ninguna serie de ejercicios internos buenos. No, ni siquiera un buen acto del alma todo el rato. Ni tampoco nada de lo que hacen es un servicio a Dios. Eso es imposible, pues no conocen a Dios, son totalmente extraños a Él, y no tienen verdadero respeto a Él en sus corazones. No hay devoción de corazón a Dios, ningún ejercicio de algún amor a Dios, o verdadero temor y reverencia a Dios, ningún verdadero respeto a su autoridad, ningún espíritu de sumisión u obediencia a Él. Tercero, si consideramos el objetivo a ser obtenido del que la regla se relaciona, mostrará que todo lo que los hombres naturales hacen está mal. Toda regla se relaciona a algún objetivo, respecta a un sujeto y a una obra, y a un objetivo. El sujeto que es para ser regulado por la regla no es para ser regulado sin ningún propósito u objetivo. Si no hubiera ningún objetivo a ser obtenido por el sujeto, no habría ninguna necesidad de alguna regla. Quien no tiene ningún objetivo a buscar, no necesita ninguna orientación para buscar, y por lo tanto la obra que es considerada por la regla es también para que se llegue a un objetivo. La única razón por la que se necesita una regla para dirigir en cualquier obra es para que el objetivo de la obra sea alcanzado.
Pero los hombres naturales en todo lo que hacen se quedan enteramente cortos del objetivo propuesto por la regla. Dios es el gran objetivo al que la regla se refiere en glorificarlo y en el disfrute de él. Pero si considerásemos cómo es que nada que los hombres naturales hacen apunta hacia este objetivo, sino que apunta totalmente para lo contrario, se verá que todo lo que los hombres naturales hacen está enteramente mal. Los hombres naturales no hacen nada siquiera apuntando para este fin. Ellos no apuntan para la gloria de Dios. Todo lo que hacen, por más razonable y hermoso que pueda ser un alarde, es para otros fines muy diversos de ello, ni tampoco apuntan para la felicidad del disfrute de Dios. Los hombres naturales tampoco desean glorificar a Dios, ni disfrutarlo. No tienen sensibilidad de la felicidad que es para ser tenida en el disfrute de Dios. En vez de apuntar para estos fines, apuntan para fines contrarios. Ellos erigen otras cosas en oposición a Dios, se erigen a sí mismos y las propias codicias de sus corazones en vez de a Dios. Ellos adoran y sirven la criatura más que al Creador, quien está por encima de todo, Dios bendito para todo siempre. Y por eso todo que un hombre natural hace está mal, porque es dirigido o apuntado de la manera equivocada y hacia un objetivo equivocado, como la flecha que va mal al pasar lejos de la diana. Y por eso Dios compara a los falsos maestros a un arco engañoso, que tira la flecha a un lado de la diana y engaña a quien dispara. Salmos 78, 57. Sino que se volvieron y se rebelaron con sus padres, se volvieron como arco engañoso. Ellos son comparados con un arco engañoso, porque Dios no es sus objetivos. Ellos parecen ser religiosos, pero el Altísimo no es el objetivo de sus religiones. Como Osea 7:16, volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso. Así es dicho en el texto, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Prosigo ahora en cuarto lugar a mostrar cómo esto es verdadero con respecto a algunos tipos de acciones de los hombres naturales. Primero, todo lo que los hombres naturales hacen en atender a sus eventos seculares está mal. Sus eventos externos son lo que ellos atienden con un corazón malvado. No son movidos por un principio recto al seguir el asunto de sus llamamientos particulares, sino que hacen todo lo que hacen día tras día por un principio corrupto y perverso, y es atendido de una manera corrupta y para fines equivocados. El Dios que nos ha hecho e hizo el mundo y nos puso aquí en este mundo inferior, hizo eso para que podamos servirlo aquí y vivamos para su gloria. Y por lo tanto, ese es el mayor asunto de nuestras vidas, siendo el asunto para el que nuestro Creador nos hizo y para el que nuestro gran Señor y Maestro y absoluto Dueño nos ha designado. Y nosotros no tenemos libertad para atender a cualquier obra o asunto, sino solamente en subordinación a esto. Dios de hecho nos ha designado la obra de nuestro llamamiento particular, pero nos ha llamado solamente como a que un asunto subordinado al principal objetivo, y no tenemos libertad para atenderlo de cualquier otra manera. Pero los hombres naturales no se ocupan del asunto de sus llamamientos particulares en subordinación al grande asunto de servir y glorificar a Dios. Y ellos no solamente fallan tanto en hacer eso en subordinación como deberían, sino que lo hacen en subordinación en subordinación de ningún modo. No lo hacen en subordinación de ningún modo. No hay ni una cosa que hacen, ni un acto que es realizado asistiendo a sus eventos seculares que haya sido hecho en subordinación al servicio y gloria de Dios. Pero ellos se ocupan de sus asuntos mundanos como si fuera el mayor asunto, y no como un asunto subordinado. Sus corazones están fijados en el mundo, y el mundo es deseado y perseguido por ellos, como si fuera el mayor bien, y no como un bien subordinado. Cosas buenas mundanas deben ser buscadas al estar ocupado en el asunto de nuestros llamamientos particulares, para que así la vida sea preservada y sostenida, para que así vivamos para Dios, y para que nos dé el propósito de servirlo.
y para que tengamos los recursos para usar y mejorar en su servicio. Pero los hombres naturales no desean el mundo para que puedan servir a Dios, sino para lo contrario, desean y sirven al mundo en sí como un Dios, en vez de hacer del mundo un siervo para Dios. Ellos lo ponen por un ídolo en oposición a Dios. Y así, Dios que los ha hecho y puesto en el mundo, falla en ser servido por ellos, y su servicio es dado a otro. Y ciertamente una ocupación de sus eventos mundanos así debe estar completamente mal a la vista de Dios. Ellos toman la lana de Dios y su lino, su maíz y su vino y su aceite que les da para servirlo y lo dedican al servicio de sus codicias. Todos sus trabajos, día tras día, es hecho en el servicio del pecado. Cuando un hombre natural sale para su trabajo diario, sale para el servicio de sus codicias, y todo el tiempo en que sigue arando, o sembrando, o cosechando, o cortando, está trabajando en el servicio del pecado. Sirve al pecado y a Satanás con el sudor de su rostro. Él está todo el tiempo entregado a su idolatría. Cuando un hombre natural trabaja diligente y laboriosamente en el campo día tras día, él es solamente diligente todo el día en adorar a su ídolo, se poniendo en oposición al verdadero Dios. Proverbios 21:4. El arar de los impíos es pecado. Segundo, todo lo que ellos hacen ocupándose de deberes morales es hecho mal. Cuando hacen actos de justicia y son honestos en sus deberes, y cuando son liberales con el pobre y cosas semejantes, cuando hacen un acto de justicia, no es un acto malo de justicia. Y cuando hacen un acto de liberalidad, no es un acto malo de liberalidad. Lo que hacen, como ya ha sido observado, se trata de que sea recto y conforme a la regla. Pero aún mientras lo hacen, el acto ser realizado por ellos ese acto es malo, por las razones ya mencionadas, porque es hecho con un corazón corrupto y podrido. Y lo que es hecho es apenas una sombra sin substancia. Tiene la cáscara del deber, pero el interior es hueco. Sus honestidades y sus liberalidades no fluyen de ningún verdadero principio de justicia o caridad de dentro. Y por eso no hay ningún ejercicio interno de alguna gracia interna, o virtud de justicia, o caridad en ello. Ni tampoco el objetivo es bueno. Dios, quien debe ser el objetivo supremo de todo, es dejado fuera de vista y meta de la gente. Así eso que aparece con tal demostración hermosa, como si los hombres amasen a sus prójimos como a sí mismos, y como si tuviesen amor por la virtud, no es ni por algún verdadero amor sincero, ni amor a sus prójimos, pero de hecho todo surge solamente del amor propio, y no hay amor a sus prójimos ni virtud, sino lo que del ego es en el fondo. Tercero, todo lo que es hecho por hombres naturales al ocuparse de deberes religiosos es hecho mal. Cuando los hombres naturales oran en secreto, sí, cuando son muy diligentes y serios en la oración, y cuando leen la Biblia, y cuando van a la reunión, y asisten al culto de adoración pública, y escuchan la palabra predicada, y cuando meditan y examinan sus propios corazones, ellos hacen todas estas cosas mal. No hay nada que ellos hagan bien. Todo está torcido y fuera del camino. Todas estas cosas proceden de un corazón perverso y principio corrupto, y no hay nada espiritual, ni tampoco se dirigen al objetivo verdadero y correcto, como particularmente cuando oran a Dios. Lo que hacen en la oración es de muchas maneras extremadamente equivocado. Adoran a Dios ignorantemente, no conociendo lo que adoran, como aquellos en Hechos 17:23. Pero esta es una manera muy equivocada de adorar a Dios, y grandemente para la deshonra de Dios. Los que adoran a Dios deben hacerlo con entendimiento, sabiendo qué tipo de ser es al que están adorando, y entendiendo la diferencia que hay entre Dios y ellos. Pero los hombres naturales, cuando se allegan a Dios, no saben quién es al que se allegan. Son ignorantes de sus perfecciones. Cuando vienen a orar a Él, no saben que están en la presencia de Dios,
o que Dios los ve y sabe lo que están pidiendo. No saben que Él es capaz de darles sus pedidos. Cuando Dios es adorado, Él debe ser adorado en espíritu y en verdad, pero los hombres naturales no lo adoran así. Hay una adoración externa, pero si pudiésemos mirar dentro, en el corazón, no veríamos ninguna adoración ahí. No encontraríamos nada sino enemistad y rebelión y oposición a Dios. Hay un cuerpo sobre las rodillas, pero si pudiésemos mirar dentro, veríamos un corazón orgullosamente se exaltando contra Dios. Hay una voz de sumisión humilde y un gesto y aspecto que demuestra mucha reverencia y autohumillación. Pero si pudiésemos mirar dentro de ahí al mismo tiempo, veríamos un corazón oponiéndose a la soberanía de Dios y hallando falta en sus caminos y objetando contra los tratos de Dios hacia él, y con altivez se autoexaltando y confiando en sí mismo. Si escuchásemos al pecado en su oración secreta, muy probablemente le escucharíamos. Si escuchásemos al pecador en su oración secreta, muy probablemente le escucharíamos decir a Dios que es capaz de mostrarle misericordia, y que su misericordia es infinita y suficiente para el mayor de los pecadores. Pero al mismo tiempo, si pudiésemos mirar dentro, veríamos que Él no cree en tal cosa. Nosotros, puede ser que lo escuchemos decir a Dios que es pobre, pecaminoso y una criatura vil indigna de ninguna misericordia, y que merece ser lanzado al infierno. Pero si pudiésemos mirar dentro, no encontraríamos ninguna tal vileza o indignidad como de la que dice, y eso al mismo tiempo que confiesa que merece que Dios lo lance al infierno. Él piensa lo contrario, y que su corazón está preparado para objetar y pleitear si Dios no le mostrase misericordia y respondiese a sus oraciones. Puede que piense al mismo tiempo que es extraño que Dios no le muestre misericordia, cuando Él le ha mostrado misericordia a tantos otros que nunca han hecho casi tanto por ella como Él ha hecho. Probablemente lo escucharíamos orando a Dios por misericordia y aparentemente implorar y suplicar por una gracia libre y soberana, mientras que si miramos dentro de ellos, veríamos que al mismo tiempo ellos no creen que Él es el otorgador verdadero y soberano de su propia gracia. Ellos piensan que Él está obligado a concederla y no puede justamente negarla. Sea lo que hagan externamente, interiormente no suplican, sino desafían, y sus corazones están listos para pleitear de una manera terrible en caso Dios se niegue. Tal tipo de hipocresía y deshonra como esta es la oración hecha por hombres naturales. Salmos 78:36. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían. Y así como con la oración también son con los otros deberes. Ellos dan una apariencia de la cual no hay nada en sus corazones. Ahora, ¿cómo está lejos de ser correcta esa manera de orar y atender a los deberes religiosos? Así es dicho como en Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Y también Isaías 1 del 13 al 15, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Isaías 66:3. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase a un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Todo lo que un hombre natural hace al buscar la salvación está mal. Las personas que están en problemas
están a veces listas para decir que temen que no estén buscando correctamente, y por eso parecen que nunca irán a obtenerla. Pero para tales personas puede haber respuesta, que es verdad sin ninguna duda que todo lo que hacen está mal. Y es una pena, pero fueron más sensibles de ello. Los hombres naturales no buscan la salvación correctamente en muchos respectos, excepto de una manera muy equivocada. Las personas deben buscar la salvación con un sentido de gran dignidad y valor de aquellos que están buscando. Pero así los hombres naturales no la buscan. Las personas deben buscar esa salvación que les es ofrecida, a saber, ser libertados del pecado, como también del castigo, y el logro de la santidad como también de la felicidad. Pero así no lo hacen los hombres naturales. Los hombres deben buscar esa felicidad que consiste en disfrutes santos y espirituales, y en el disfrute de la unión y comunión con Dios. Pero así no hacen los hombres naturales. Las personas deben buscar la salvación de Dios como solamente al otorgador de ella, dependiendo solamente de su poder y de su libre gracia para concederla. Pero así no la buscan los hombres naturales, sino que la buscan en sí mismos, en sus propias fuerzas. Las personas deben buscar la salvación solamente en y a través de Cristo, mirando hacia Dios para ella a través de Él, dependiendo de sus méritos y justicia solamente para su logro. Pero así no la buscan los hombres naturales. Ellos la buscan a través de sus propias justicias y dignidad, de modo que todos los hombres naturales buscan la salvación de una manera que es completamente mala. Todos se desviaron, no hay siquiera uno que busque a Dios, como es dicho en el texto. Los que de entre ellos que están más preocupados y comprometidos, ellos pueden estar buscando de una manera como a través de la infinita gracia de Dios. Si ellos continúan, puede probablemente prepararlos para la gracia de la conversión, y así resultar en ella. Pero de hecho, todos los hombres naturales buscan la salvación de una manera equivocada, no solamente equivocada en algún grado bajo, sino extremadamente equivocada de una manera que en muchos respectos es diametralmente contraria a la regla. Aplicación 1. Así podemos aprender lo glorioso y triunfante que la gracia de Dios es en la conversión de un pecador. Es una liberación y bienaventuranza indescriptible que Dios otorga a un pecador cuando es convertido. Y este Dios otorga a todos los que son sujetos de ella, sin ellos ya jamás haber hecho alguna cosa hasta ese momento sino pecar. Aquel que es sujeto de la gracia de la conversión de Dios nunca tuvo nada en su corazón hasta ese momento que era bueno, ni tampoco hizo alguna cosa que fuese buena. Sea lo que haya hecho en la religión, sean los esfuerzos que haya hecho y la diligencia que haya tenido, nunca hizo alguna cosa sino lo que estaba mal. Él fue perverso en todos sus caminos. Por lo tanto, la gracia de Dios en la conversión de un pecador es extremadamente gloriosa y maravillosa. Que Dios haya tenido tanta consideración por un pobre, pecaminosa criatura, que nunca aún hizo un acto sino lo que era pecaminoso, y que hasta ese momento seguía en sus caminos perversos. Que Dios arrebate un pecador de semejante estado, y lo traslade inmediatamente al reino de su amado Hijo, y le dé un corazón nuevo, le encargue y dé un principio de santidad, y le haga su propio Hijo y un heredero de la gloria eterna. Todo aquel que ha sido verdaderamente convertido ha sido un caso semejante de una gracia como esta. Que todos los que están aquí presentes que no tienen buena base, entretengan esa esperanza. Consideren lo glorioso que la gracia de Dios ha sido para ellos. Puede ser provechoso que recuerdes frecuentemente y consideres cómo has vivido antes. La desgraciada, miserable, pobre criatura que eras, lo destituido de cualquier cosa que era buena, y lo vil que todas tus realizaciones religiosas eran para que puedas ver que tú nunca hiciste nada por una misericordia tan grande. Segundo, puede ser para convencer a los hombres naturales de lo irrazonable que es depender de sus propias obras. A pesar de que es de la forma en que escuchamos, aún los hombres naturales son extremadamente y desesperadamente propensos a entretener pensamientos elevados
de sus propias realizaciones y de depender mucho de ellas para la salvación, de tal modo que es aparente que personas realmente lo hacen habiendo vivido muchos años bajo tales instrucciones, y por las cuales han sido claramente y abundantemente enseñados de la insuficiencia de sus propias justicias y la extremada contaminación de todo lo que hacen. Ellos todavía se aferrarán a sus propias justicias y hacen un mundo de ello, y estarán se exaltando grandemente en ello. Que esas personas naturales que están buscando sus salvaciones y que confían en sus oraciones y otros deberes de los que se ocupan, consideren lo que ahora han escuchado, consideren que todo lo que ya han hecho en sus vidas está mal. Hay muchas cosas que han hecho que probablemente libremente reconocerán que está mal. Esto y aquello que ha sido hasta externamente contrario a los mandatos de Dios. Pero no solamente han estado mal esas cosas, sino que nunca han hecho aún nada correcto. Todo lo que han hecho en sus asuntos comunes y todo lo que han hecho en moralidad y religión ha sido pecado. Cuanto a esa consideración aparente que han mostrado hacia Dios en lo que has hecho, Dios puede justamente aborrecerlo, pues ha sido hecho en hipocresía, y ha sido hecho ciertamente no por consideración hacia Dios, sino por consideración a algún otro Dios. Y no aborrecerá un Dios santo. Y no aborrecerá un Dios santo y celoso todo lo que haces por respeto a un ídolo, y especialmente cuando lo coloreas con una pretensión aduladora de respeto hacia él. Si un hombre tiene una esposa adúltera, que aparenta tener un respeto hacia él, no por un amor verdadero, sino solamente para adularlo y cegarlo, para que ella pueda más libremente y con menos molestias mantener compañía con un adúltero, si él supiese que el aparente porte respetuoso de ella no es de un amor verdadero hacia él, sino de un amor a otro hombre, ¿no aborrecerá su porte respetuoso? ¿No será su porte respetuoso provocador y abominable para él? ¿No se verá él, en vez de obligado por ello, a verlo como el mayor daño, y que tiene una causa justa para provocar su ira por ello? Pero este es el caso contigo hacia Dios. Ese respeto aparente que le muestras a Dios en tu comportamiento externo no procede ni lo más mínimo de un respeto verdadero en tu corazón, pero no haces más que adular a Dios en ello, y realmente procede de un respeto hacia otra cosa. Es de un respeto hacia algún ídolo que tú eriges en el lugar de Dios, al cual le das ese respeto que es debido a Dios y que le niegas a Él. Así de traicioneramente y engañosamente tratas a Dios. Y no obstante, todavía confiarás en ese alarde externo de respeto hacia Dios que haces. Lo abogarás o te aferrarás de ello, y lo traerás como un precio a Dios, como si fuese un precio adecuado para su misericordia eterna. Pensarás que es un precio suficiente para comprar un interés en un Salvador. Lo verás como pensando que Dios tendrá tanto respeto hacia ello como para darte su gracia de la conversión. Pero aquí considera particularmente las siguientes cosas. Primero, si todo lo que haces está mal, entonces nada que hagas puede hacer expiación por ninguno de tus pecados. Esa sería una manera extraña de hacer satisfacción por el pecado, cometiendo más pecado. Por eso, puedes de ahí aprender que por más que puedas haber reformado tu vida, y por más estricto que hayas sido últimamente en deberes morales, y los muchos esfuerzos que hayas hecho en la religión, aún así no eres menos culpable de ello. No has removido por todo esto la menor parte de la culpa por tus pecados anteriores. Permaneces culpable como siempre todavía a la vista de Dios, como una criatura vil y merecedora del infierno, como siempre has sido en toda tu vida. Segundo, si todo lo que has hecho está mal, entonces tienes más razones para estar avergonzado que orgulloso. Muy comúnmente los hombres naturales recuerdan lo que han hecho con pensamientos exultantes de sí mismos por ello, especialmente cuando ellos en algún tiempo se negaron algo considerablemente, cuando piensan que se han negado de sus intereses temporales para hacer un acto de justicia hacia sus prójimos, o cuando se han separado de algo considerable de sus posesiones mundanas para el pobre o para usos piadosos. Ellos ponen una gran consideración en ello, como debían han hecho.
Están muchas veces recordando y echando ojo a lo que han hecho con tanta autocondecoración, y están complacidos y encantados con sus buenas obras. Y así es muchas veces con respecto a los deberes religiosos que ellos han realizado. Cuando han hecho una oración en la que pensaron que estaban muy comprometidos y parecía ser afectivo, y derramaron lágrimas en abundancia, ellos se levantaron de sus rodillas con un concepto elevado de lo que han estado haciendo, y vuelven a echar un ojo y una y otra vez a eso. Les parece muy bien a sus pareceres, y no pueden sino presumir que también a Dios le parece muy bueno. Y así, cuando parece que encuentran dentro de sí mismo un espíritu dispuesto para hacer mucho esfuerzo en buscar la salvación, ellos pueden descubrir que están con ganas de orar muchas veces en un día, y levantarse de sus camas a la medianoche para ir y derramar sus almas delante de Dios, como ellos lo llaman. Ellos se quedan muy encantados con eso, son presumidos por cuenta de eso. Pero si la doctrina es verdad, no hay motivo para esto. No hay razón para que tengan un elevado concepto de sí mismos por estas cosas. No existe tal encanto como ellos imaginan. Ellos están terriblemente engañados. Todo lo que han estado haciendo, por lo que se han elogiado tanto, ha sido todo hecho mal, con un corazón malvado, vil, y de una manera corrupta y perversa, de modo que todo es una abominación. Tienen motivos para estar avergonzados todas las veces que lo observan. Si lo viesen como es, estarían lejos de entretener tales pensamientos como los que tienen. Los abatiría de vergüenza y confusión. Ellos verían que eran trapos de inmundicia, ciertamente detestables a Dios, y a ellos les daría náuseas. Tercero, si todo lo que has hecho está mal, entonces ciertamente no pone a Dios bajo ninguna obligación de otorgar nada a ti, excepto si pudieses poner a Dios bajo obligación de otorgarte cosas buenas por pecar contra Él. Si tú hicieras muchas cosas correctamente, y eso tuviera verdadera bondad, aún Dios no estaría obligado. Pues aunque hiciste bien en algunas cosas, aún estarían sobrando tus pecados de los que eres culpable de otras veces que, por los que te merecerías la ira eterna. Si toda tu vida has hecho lo que es bueno, habrías hecho solamente lo que estás obligado a hacer, y no para lo que Dios estaría obligado a ti. Tú solamente habrías pagado una deuda a Dios, y no endeudar a Dios contigo. Pero ¿cómo de irrazonable es pensar que Dios está obligado, cuando tú nunca has hecho tanto que es bueno en toda tu vida, sino que has llenado tu vida desde el principio hasta ahora con pecado? Es irrazonable, por tanto, pensar que Dios está obligado por alguna cosa que has hecho para que te dé la gracia de la conversión, o escuche alguna de tus oraciones, o te otorgue nada. Y como tus obras y realizaciones no son por lo que Dios está obligado por la naturaleza de la cosa, así la doctrina demuestra que es irrazonable suponer que Dios se ha obligado así, por alguna promesa absoluta, a otorgar su gracia de la conversión por alguna cosa que en un hombre natural pueda hacer. Pues no es irrazonable pensar que Dios vaya y entre en las obligaciones de una alianza solemne para otorgar bendiciones salvíficas al hombre por las cosas que están mal, o por lo que es enteramente pecaminoso. Es una pregunta. Pues no es irrazonable pensar que Dios vaya y entre en las obligaciones de una alianza solemne para otorgar bendiciones salvíficas al hombre por las cosas que están mal, o por lo que es enteramente pecaminoso. Dios es complacido comúnmente en otorgar su gracia salvadora a aquellos que diligentemente y constantemente la buscan en una ocupación de esos deberes que son materialmente correctos, aunque finalmente equivocados y pecaminosos. Pero entonces lo hace de una manera arbitraria y como soberano absoluto, y no como estando obligado a tales realizaciones de los hombres por promesa, ni sería propio de Dios hacer así. No es apropiado que Dios por una alianza se obligue al pecado y a la iniquidad. Cuarto, si todo lo que has hecho está mal, entonces es vano esperar que ganes y atraigas el corazón de Dios por ello. Los pecadores son enseñados de que Dios no está obligado por lo que ellos hacen. Sin embargo, ellos secretamente esperan inclinar a Dios a otorgarles misericordia por lo que hacen,
y están vanamente listos a adularse de sus oraciones fervientes y afectivas, y que los grandes esfuerzos que toman ahora moverá el corazón de Dios, y que Dios tomará nota de estas cosas, y no será tan duro de corazón como para volverse sordo a pesar de ello. Si piensan que no pueden obligar a la justicia de Dios, aún esperan prevalecer en su misericordia, pues piensan que sería inconsistente con la misericordia de Dios de negarla, considerando lo que ellos hacen por ella. Pero ¿cómo de irrazonables son tales pensamientos, si la doctrina es verdadera? ¿Esperaremos ganar el corazón de Dios al pecar contra Él? La mujer adúltera ganará el corazón de su esposo por ese porte respetuoso que él sabe que procede de un amor a otro hombre. Quinto, si todo lo que has hecho está mal, entonces nada que un hombre natural pueda hacer jamás puede ser apto para la aceptación de Cristo. Los hombres naturales muchas veces piensan consigo que por el momento no son aptos para venir a Cristo, que son demasiado malos. No piensan que Cristo estará dispuesto a aceptarlos antes de que sean mejores, y por eso están luchando para hacerse mejores. Están poniendo una carga de deberes con lo que puedan ir a Cristo, esperando de alguna forma comprar su aceptación. Pero si la doctrina es verdadera, ¿cómo de irrazonable es esto? ¿Puede un hombre adecuarse más para la aceptación de Cristo, pero continuar a realizar esos actos que son equivocados? ¿Cometer pecado hará a algún hombre más adecuado para la aceptación de Cristo? Aquellos que quieren hacerse mejores a fin de venir a Cristo, esperando al final que se harán mejores que son ahora, no tienen motivos para pensar que serían mejores por lo que hacen, a menos que el crecimiento del número de sus pecados y el aumento de sus culpas los haga mejores. Ellos no consideran que esa carga que se están poniendo para que esperen con ello venir a Cristo es solamente una carga de pecados. Ellos están atesorando pecado, y tal tesoro como este nunca comprará la aceptación de Cristo. Sexto, si todo lo que has hecho está mal, entonces un largo tiempo usado en hacer como has hecho no merece más que haber usado un poco de tiempo. Los pecadores muchas veces alegan que han estado buscando por mucho tiempo y que han hecho mucho. Han estado en el desierto y se han ido con un corazón pesado y han luchado todo lo que han podido y han llorado fervorosamente a Dios por mucho tiempo, que piensan que sería duro si Dios los rechazase después de todo y se negase a mostrarles ninguna misericordia. Se dicen a ellos mismos: Dios ha mostrado misericordia a otros que no han buscado sino por un poco de tiempo. Ellos han hecho 10 veces más, o puede que digan 100 veces más que ellos, y aún Dios no les ha mostrado misericordia. Y aún ellos han estado vadeando por mucho tiempo en dificultades sin ninguna ayuda, las cuales les parecen muy duras. Pero la doctrina nos enseña sobre la vanidad de tales imaginaciones. Si todo lo que los hombres naturales hacen está mal, entonces nada que hagan merece alguna cosa. Y si no merece nada, entonces una gran cantidad de ello no merece más que un poco de ello. Nada que hacen tienen alguna bondad en ello, y una gran cantidad de lo que no tiene ninguna bondad en ello no tiene más bondad que un poco de ello. 1000 cuerpos muertos no tienen más vida en ellos que un cuerpo muerto. Si no hay vida en las pequeñas partes, no hay vida en la agregación de todas ellas. 5 o 10 o 20 o 40 años usados en hacer mal no les da motivo para quejarse de que Dios no les muestre misericordia o hace tanto por ellos, como para otros que han usado solo un poco de tiempo en hacer así. Si todo lo que los hombres naturales está mal, entonces Dios no debe ser culpado por actuar arbitrariamente y soberanamente en el otorgamiento de su gracia a pecadores sin tener en cuenta sus realizaciones, sea que hayan hecho mucho o poco. Si todo lo que has hecho está mal, entonces lo que has hecho es más justamente un motivo para que Dios te haga frente que tú a Él. Muchos pecadores, por lo
que hacen dan motivo para hacer frente y disputar con Dios. Ellos disputan terriblemente con Dios, y sus corazones se levantan contra Él, porque Él no tiene ninguna consideración por lo que ellos hacen. Porque Dios no les mostrará misericordia, aunque hayan hecho muchos esfuerzos para ello. Porque Dios no escuchará sus oraciones, aunque hayan llorado a Él muchas veces. Pero ciertamente, si todo lo que hemos escuchado es verdad, Dios no tiene más razón para contender con nosotros por lo que hemos hecho, pues todo ha sido malo. Tú solamente has estado pecando contra Él todo este tiempo, y sería justo si Él contendiese contigo con su gran poder. Aquí algunos pueden estar listos para hacer una objeción y decir, si es verdad que todo lo que hago está mal, entonces ¿qué importa para mí lo que haga, por más tiempo? ¿No será mejor dejar de hacer nada? Primera respuesta. Eso no puedes hacerlo a menos que dejes de existir. Mientras continúes existiendo, tú continuarás actuando. Segunda respuesta. Esta objeción ya ha sido eliminada al principio de este discurso, donde fue observado que los hombres naturales podían hacer lo que era negativamente y comparativamente correcto. Hacen aquello por lo que evitan hacer lo que es peor, como hacen al asistir en la medida en que está en sus manos a todos los deberes morales y religiosos. Hacen lo que es materialmente bueno, pues es mejor hacer lo que es materialmente bueno que lo que es tanto materialmente y finalmente malo. Los hombres naturales pueden hacer lo que es bueno de acuerdo a una regla de providencia, pues es de una manera probable que resulte en un bien salvífico, aunque en sí malo. Puede ser una preparación legal y por la gracia soberana, ser la manera de obtener misericordia. Pero habiendo ya hablado particularmente de estas cosas, no insistiré más sobre ellas.